Ahora o nunca es el mejor momento para seguir Bitcoin en un movimiento alcista. Hay dos elementos clave que podemos ver aquí y lo vamos a estudiar a lo largo del vídeo. Como otros días vamos a hacer, hoy es 17 de mayo, vamos a hacer la previsión para 7 días. También vamos a poner el contexto al final del vídeo para que veas lo que puede hacer en unos meses y encajar un movimiento en el otro. Vamos a utilizar una metodología que consiste en combinar dos elementos. El primero, acción del precio con soportes, resistencias y formas de las velas que hemos avanzado al inicio del vídeo. Y el segundo elemento, que es fundamental y es el que nos da la clave del movimiento, es lo que pueden hacer las manos fuertes, ballenas, instituciones, es decir, los que de verdad mueven el mercado, los que ponen millones y millones para modificar esos indicadores que normalmente el retail suele seguir, para modificarlos, para engañar, para hacer sus estrategias, coger esa liquidez y hacer su jugada. Nosotros lo que vamos a hacer con esa metodología es aplicarla, ver dónde está la jugada, ver dónde está el engaño y unirnos a esas estrategias. Vamos a pensar como manos fuertes y no como retail. Vamos a poner en primer lugar, como hacemos otros días, el plano a través del cual se va a mover Bitcoin. Esta metodología la puedes usar para cualquier activo, para cualquier mercado. Siempre funciona Wyckoff, VSA y manos fuertes en todos los mercados. La metodología te la explico en un curso muy sencillo, porque ya ves que la metodología es sencilla y funciona muy bien. El curso te he dejado el link en la descripción con un descuento muy importante. Vamos a poner primero soportes y resistencias. Por abajo, soportes importantísimos, 74.000. Hemos visto una temporada, un canal de acumulación, lo llamábamos entre 74.000 y 79.000, que es el siguiente soporte, y luego por arriba tenemos 85.000 y 90.000. Ponemos soportes en azul y resistencias en amarillo. Todavía hemos dejado en azul esta línea, este escalón, por llamarlo así, aunque en realidad está por encima del precio y debería ser una resistencia, todavía lo consideramos soporte porque este movimiento es una especie de engaño, de coger fuerza antes del movimiento clave. Los dos elementos dentro de la acción del precio también, que vamos a abrir un poco para verlo más claro, que vamos a tener más en cuenta son las formas de las velas y el lugar en el que se ha producido este parón después de esta bajada desde el viernes en picado del precio de Bitcoin. Se paró justo donde se paró el fin de semana pasado. Hoy también es fin de semana, 17 de mayo, domingo, y hemos visto la parada justo en el mismo momento. Cuando vimos la semana pasada era ascensión para romper en este caso resistencia de 79.000, vimos que estuvo todo el fin de semana parado en esa zona y luego rompió con facilidad los 79.000, incluso atacando la mitad de canal. Ahora estamos viendo un poco el mismo recorrido. El movimiento es mucho más pequeño al empezar el fin de semana. Todo el sábado vimos este movimiento prácticamente, como ya hemos visto otros fines de semana, movimiento cero, justo en la parte baja, podríamos decir, del fin de semana pasado. Esta zona, ahora que estamos rozando los 78.000, un poco por abajo, un poco por arriba, pero el movimiento está ahí. Nos está diciendo que se está preparando, está intentando coger la última liquidez antes del movimiento clave. Hemos dicho estos días anteriores, hemos visto durante meses toda la dinámica del precio de Bitcoin. Hemos avanzado siempre el movimiento para 7 días, cuando hemos hecho para meses también, y ahora estamos en esta zona bastante complicada de 79, con diferentes engaños cuando llega a la zona de mitad de canal. Normalmente la mitad de canal, ya sabes, ahora, llamamos mitad de canal la diferencia que hay entre un soporte y una resistencia, que es en este caso entre 79.000 y 85.000. Normalmente mitad de canal también es importante, siempre vemos ciertas reacciones, pero esta mitad de canal es muy importante porque ha habido muchas reacciones, no solo una, dos, tres, cuatro y 5 en prácticamente una semana. Normalmente mitad de canal no es tan importante y este se está configurando como muy importante. Dijimos la semana pasada que la zona que hay que tener más en cuenta es la zona de 85.000 porque es una zona de imán. Es decir, el precio va a ir con mucha fuerza a esa zona. Vemos
Antes de entrar, ya sabes que cuando entramos a buscar instituciones lo hacemos mediante volumen. Normalmente volumen simple, volumen neto y VPVR. Vamos a verlo con volumen neto en un momento, pero primero vamos a ver las formas que están tomando también las velas japonesas. Importantísimo, las mechas que vemos de rechazo. Vemos cuando el precio, lo que estamos diciendo, el precio es prácticamente movimiento cero, pero siempre hay una mecha de rechazo intentando que ese precio no caiga. Están las manos fuertes movilizadas en este punto porque es el punto que le resulta interesante dentro de su estrategia, ves que coincide perfectamente. El movimiento descendente lo aprovecharon probablemente cuando cerró la bolsa, cuando estaba cerrando la bolsa de Nueva York y poniendo sus últimas posiciones los fondos, vimos en Bitcoin un movimiento a la baja importante y las manos fuertes aprovecharon esa estela. Normalmente las manos fuertes no tienen en cuenta lo que hacen los fondos, pero en este caso sí que lo aprovecharon para llevar el precio justo a la zona que querían hacerlo. Igual esta zona la estaban pensando para dentro de unos días, pero les vino bien ese movimiento y lo aprovecharon. Hoy es 17 de mayo. Con la acción del precio entendemos que al coincidir justo con la zona baja, ver estas mechas y ese aprovechar el movimiento de los fondos, las manos fuertes van a intentar en estos 7 días tirar el precio, lanzar el precio, a la zona de romper mitad de canal, 82.500, hacer incursiones por arriba y luego intentar la zona de 85. Pero vamos a confirmarlo con volumen, primero volumen simple. Ponemos el volumen simple y muy bien, vamos a analizar, ya sabes que estamos en 4 horas en Bitcoin. También te quería decir que si lo que te interesa es hacer scalping intradía o incluso holdear durante más tiempo, ahora BTCC es un exchange muy confiable, lleva muchos años trabajando en este tipo de mercados y ofrece el 10% de depósito, el 10% de recompensa con tu primer depósito. Si pones 200 euros te dan 20, si pones 1000 te dan 100 y así. Te he dejado el link en la descripción. Pero vamos a analizar el volumen en relación al movimiento del precio. Esta forma de analizar, que es ya dentro del segundo elemento de la metodología para ver lo que están haciendo las instituciones, lo llamamos VSA, porque es la relación que hay entre el volumen y el spread. Es volumen spread analysis. Lo que tenemos en cuenta de estos días, ya lo hemos estado diciendo, son los picos tan grandes y tan seguidos que hemos visto en esta zona que nos está diciendo que hay una acumulación. Un pico de volumen es esta vela de volumen cuando supera 1.5 billones, lo llamamos ya pico. Lo que hay que tener más en cuenta es cuando vemos un pico, por ejemplo, este enorme, y hay otro aquí, y vemos el spread. Si el spread es también enorme, es que es un movimiento natural, que entra dentro de la lógica y la normalidad. La primera norma o la primera ley de VSA dice que si hay un esfuerzo tenemos que ver una reacción. Esfuerzo es el volumen que entra. Si hay un volumen importante tenemos que ver un movimiento en el precio, en el spread importante. En esta vela, cuando entraron los fondos que te digo de Nueva York, vimos esa fuerza, ese esfuerzo en el volumen y sí que vimos esa reacción. Esto es una cosa normal. También en el otro sentido, cuando vimos esta vela de precio enorme, coincidió con ese esfuerzo enorme. Perfecto. Aquí no hay ningún movimiento raro, pero la siguiente vela sí que vemos aquí una estrella fugaz y que, como ves, el spread es prácticamente cero y el volumen, es decir, el esfuerzo ha sido muy grande. Aquí sí que hay manipulación para que el precio no suba. Se configuraron varios elementos para mandar el precio a la zona en la que lo tenemos ahora. Ahora lo que estamos viendo es que es fin de semana, ya sabes que hay menos actividad en el mercado Bitcoin. Normalmente el precio se estanca, hay poco movimiento y es justo lo que estamos viendo, pero en la zona en la que querían las manos fuertes. Aprovechan todos los elementos, las manos fuertes, para hacer sus jugadas. Hemos visto, como estás viendo, muy poco volumen en relación con estos picos. Estamos viendo 1, 2, 3, hasta 8 velas de 4 horas, 8, 9, y no hay ningún pico. Eso tampoco es normal. Lo normal, ya sabes que hay un pico y puede haber 4, 5 o 6 velas. Esos velas más bajas, eso es lo normal, pero tanto no es normal. Nos están diciendo hay poco interés y las manos fuertes manipulan este movimiento del
este movimiento del precio. Vamos a quitar el volumen simple y lo que vamos a hacer es poner ya esa previsión para 7 días y luego vamos a encajarla en lo que es el movimiento general, el movimiento para más largo plazo, para entender en qué posición estamos de Wyckoff dentro del movimiento a medio largo plazo. Entendemos con el volumen que hay manipulación, con la zona en la que se produce la manipulación y con la zona de imán que hemos dicho estos días, 85.000, entendemos que el movimiento va a ser no bajar de la zona en la que está, es una especie, si lo viésemos en un corto plazo, es una zona de acumulación de Wyckoff, no a largo plazo ni a medio, pero sí a corto plazo, lo entendemos así. El siguiente movimiento va a ser un markup en el corto plazo, buscando ya la ruptura del medio canal, 82.500, y buscando incursiones en estos 7 días por encima de 82.500 y buscando 85.000. Por supuesto, todos los días vamos a subir análisis para ver estas pequeñas pistas, estas pequeñas jugadas que muchas veces, aunque sepamos lo que o intuimos a muy alto porcentaje lo que van a hacer las manos fuertes, siempre tienen estos cambios, estos movimientos que nos hacen dudar mucho. Pero tenemos en cuenta que la previsión 17 de mayo es romper la barrera de los 82.000 de una forma clara, intentar asegurarla y buscar ya la zona de los 85.000. Vamos a encajarlo ahora dentro del medio largo plazo. Para hacer eso cambiamos la temporalidad, en vez de poner como estábamos ahora en 4 horas, el gráfico en 4 horas obtenemos la previsión para unos 7 días y si cambiamos a una semana tenemos la previsión para meses. Si lo hiciésemos al revés, si ponemos en vez de una semana, 4 horas, ponemos 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, incluso 10, podemos hacer fácilmente intradía, buscando estas mismas situaciones, intradía o scalping. Si eso es lo que sueles hacer y te interesa cómo lo hago yo, comparto en VIP Telegram, te he dejado el link en la descripción, las 2 entradas que hago yo al día en mi operativa diaria. Pero vamos a analizar ahora las zonas de Wyckoff a largo plazo. Entendemos que esto era una zona de distribución hace unos meses, es el elemento o el momento en el que el precio ha estado más alto. Ves que estuvo una temporada, luego cuando hay un markdown, que son estas zonas, o un markup, siempre es mucho más rápido, porque a las instituciones no les interesa demasiado estar en esas zonas. Intentan que no sea evidente para que el retail piense que el movimiento va a ser justo al contrario, pero ya lo están haciendo. Si te fijas, cuando estaba en esta zona de distribución, siempre el retail pensaba que el precio, cuando estaba por encima de $100.000, que el precio iba a ir a la luna. Incluso cuando estaba bajando y ya tocando los 90.000, todavía pensaban que iba a ir a la luna, y aquí cambió la forma de pensar en la acumulación, y ahora que estamos en un markup, el retail sigue pensando, o mucho retail ya está cambiando la mentalidad, está pensando todavía en que baje el precio. Lo que es evidente es que ha pasado de distribución, markdown, aquí una zona de impasse que podemos considerarlo como un segundo elemento de la distribución, un impasse para empezar a acumular, y aquí ya es una acumulación clara con un selling clímax que nos da la pista de que es una zona de acumulación y ha empezado la distribución. Ahora estamos viendo en semanal mecha verde y mecha roja que nos puede dar a entender que puede ser una especie de distribución, es decir, hacer aquí durante un tiempo, estar jugando en esta zona que hemos visto que coincide con el mitad de canal, 79.000 a 82.500, podrían incluso estar una temporada en esta zona antes de empezar el movimiento ya definitivo de markup y empezar una distribución cerca de los 90.000. Como ves, si encajamos la previsión en 7 días dentro de la previsión a largo plazo, entendemos que lo que va a pasar es un movimiento ascendente. Es evidente que a nosotros nos gustaría que el movimiento se desarrolle de una forma más rápida, pero el mercado tiene su propio tiempo y nosotros lo único que podemos hacer es estudiar ese mercado, intentar determinar cuáles son esas estrategias de las manos fuertes, unirnos a ellos y ganar como ganan ellos. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y, como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Estate atento a las pistas que va a dejar Bitcoin mañana y lo analizaremos paso a paso.